Es un gusto estar con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 2 para descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Química. Soy la profesora Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y yo soy el profesor Miguel Ángel Torres Mayén. Durante esta sesión estaremos acompañándolos para desarrollar el aprendizaje esperado y el propósito a partir de actividades experimentales. Recuerden que en este periodo de contingencia debemos cuidarnos aplicando las siguientes medidas de prevención. Lavarnos las manos de manera frecuente, desinfectando áreas comunes, usar cubrebocas y mantener una sana distancia. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase de Nikola Tesla. La historia de la ciencia nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva verdad revelada, detenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras concepciones y nuestros puntos de vista se modifican. En esta sesión se explicará que las reacciones químicas pueden manifestarse de manera visible como en la precipitación y el cambio de color a partir de actividades experimentales. ¿Sabían que el color original de la Estatua de la Libertad no es verde? La Estatua de la Libertad es un monumento que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexander Gustave Eiffel. La estructura interna de la estatua es de acero, pero la recubre un baño de bronce. El bronce contiene cobre, el cual, al estar expuestos a factores externos, se oxida a un color verdoso, producto de dicho cambio químico. Para el año 1906, los rastros de cobre habían desaparecido por completo y la estatua era del color que conocemos al día de hoy. A principios del siglo XX, el Congreso quiso recuperar su color original, pero los estadounidenses protestaron por no poder imaginar a la estatua de cualquier otro color. Lo que van a necesitar para esta sesión es libreta de la asignatura de Ciencias Química, donde anotarán la fecha y título de la sesión, así como la actividad o reto que se planteará. Libro de texto de Ciencias 3, que servirá de apoyo para resolver el reto. Bolígrafo, lápiz, colores, tabla periódica de los elementos químicos. En cualquier lugar y momento ocurren reacciones químicas, también llamadas cambios o fenómenos químicos. Estos suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. El estudio de las reacciones es el corazón de la química. Al ocurrir una reacción, se forman sustancias que tienen propiedades diferentes a las iniciales. La formación de nuevas sustancias implica una reestructuración entre los átomos que conforman las sustancias originales. Nos podemos asombrar con los conocimientos científicos. Los cambios químicos ocurren de manera cotidiana en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el proceso de respiración, también en la cocina al preparar los alimentos, en las frutas cuando se oscurece un trozo de manzana, por mencionar algunos. En la sesión anterior, con la maestra Emma y con el maestro Marco, observaron reacciones como la efervescencia y la emisión de luz y calor. Ahora reconocerán dos cambios más por medio de actividades experimentales. ¿Saben qué es un precipitado? Cuando ocurre un cambio químico, es posible que se manifieste como un cambio de color. ¿Sabes por qué sucede esto? ¿Han analizado cómo el paso del tiempo, el aspecto de los objetos o sustancias cambia? Estos cambios no solo ocurren en la parte visible, sino que son reflejo de un cambio o transformación interna. Los cambios que se están produciendo en la materia pueden ser físicos o químicos. Los físicos se presentan cuando existe un cambio de estado de agregación. Al cortar un objeto, el tamaño cambia. Cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo, es posible que la forma se modifique. Sin embargo, la estructura interna no se altera. Por ejemplo, cortar una hoja de papel y aplastar una lata de aluminio, donde la forma y el tamaño cambian. Sin embargo, sigue siendo papel
y aluminio. Así es. Un cambio químico es un proceso en el que las sustancias tienen una transformación en su estructura atómica o molecular, dando origen a sustancias con propiedades físicas y químicas diferentes a las sustancias que las originaron. Por ejemplo, quemar un pedazo de papel. Los cambios químicos son un tema fundamental en la mayoría de las áreas del conocimiento, como la metalurgia, medicina, petroquímica, así como en procesos que incluye la tinción de telas, el descubrimiento de nuevos materiales, así como el desarrollo de los seres vivos. Algunos cambios químicos se presentan muy rápido, mientras que otros lo hacen de manera más lenta, por lo que las modificaciones que experimenta la materia en estos procesos de transformación pueden tardar en reflejarse, a pesar de que en su estructura interna este proceso ya haya comenzado antes. Observen este vaso. Contiene agua. Vamos a ponerle agua aquí. ¿Qué sucede cuando yo le agrego alguna sustancia sólida? Como pueden ver, es transparente, pero le puedo agregar un poco de azúcar. ¿Qué sucede con el azúcar, maestro? Se va al fondo, ¿no es así? Se va al fondo y no se disuelve. No se disuelve, pero en el momento que yo empiezo a mezclar, va a llegar un momento en que esta se va a disolver al estar agitando. Tal vez necesitamos un poco más de agua. Le agradezco mucho, maestro. Estamos utilizando una piceta, como ustedes pueden ver, para poder llenar un poco más de agua. Gracias, maestro. Seguimos disolviendo y lo que vamos a ver es efectivamente, sigue siendo transparente. No ha modificado absolutamente nada. Pero este tipo de sustancias se le llama solubilidad, que es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Como pueden observar, al cabo de unos segundos de agitación, el líquido del vaso es otra vez translúcido, ya que el azúcar se disolvió en él. Sin embargo, no todas las sustancias son solubles, algunas son insolubles, es decir, no pueden ser disueltas en el disolvente. Un ejemplo es agregar virutas de algún metal en el agua. En este caso, estas no se disolverán, por lo que podemos observar una fase líquida y una fase sólida. Aquí está. Sigamos con otras actividades experimentales. Tenemos una disolución de hidróxido de sodio y otra de cloruro de calcio. Estas son las sustancias iniciales. ¿Pueden identificar los elementos que integran a cada una? Necesitan la tabla periódica para ello. En el hidróxido de sodio, NaOH, podemos observar sodio, N mayúscula, A minúscula, oxígeno, O mayúscula, e hidrógeno, H mayúscula. Ahora, identifiquen los elementos del cloruro de calcio, CaCl2. Les ayudamos un poco. Uno de los elementos está en el grupo 2 y el otro en el grupo 17. Muy bien, sigamos. Como pueden observar, son dos líquidos translúcidos. Aquí están, el maestro nos los está mencionando. ¿Qué piensan que suceda si los mezclamos? Hagámoslo y veamos qué ocurre. ¿Dónde los mezclamos, maestro? ¿En un vaso? Bien. A ver. Aquí está. Oye, Vamos con hidróxido de sodio. Para acá. Eso. Ahí tenemos una solución de hidróxido de sodio, como pueden ver. Y si le agregamos, ¿le parece bien con una piceta o así se lo agregamos? Usted dígame. Sí, perfecto. ¿Vamos? Con gusto, maestro. Y lo que vamos a empezar a observar
es que se empiezan a combinar, se está formando un precipitado. Lo primero que se percibe es que el líquido está turbio. Si lo dejamos reposar, las partículas comienzan a precipitarse hacia el fondo del vaso. Las sustancias que se obtienen son hidróxido de calcio y cloruro de sodio. A simple vista se pueden distinguir la formación del precipitado y la turbidez, que se hacen más evidentes si acercáramos una lámpara al vaso. Un precipitado es el sólido que se produce en una disolución por efecto de cristalización o de una reacción química. Dicha reacción puede ocurrir cuando una sustancia insoluble se forma en la disolución. Esto puede ser debido a dos causas. La primera, a una reacción química como la que acabamos de ver, donde la mezcla de dos disoluciones forma un precipitado, mientras que la segunda puede ser debido a la sobresaturación por la cantidad de sustancia que se adiciona, es decir, no se acepta más soluto y al no disolverse, dicho soluto forma el precipitado. Así es, maestro. ¿Qué pasará si agregamos demasiado azúcar a este vaso que usamos antes? Aquí a este. Llegará un momento en que sea tanta que no se pueda seguir disolviendo. ¿Le agregamos, maestro, el azúcar? Claro. Aquí tengo azúcar. A ver, maestro. Le quitamos. Observamos que llega un momento donde el soluto ya no es soluble. Por más que agitemos, hay una sobresaturación. Es correcto. En la mayoría de los casos, el precipitado sólido formado cae al fondo de la disolución, aunque esto depende de la densidad del precipitado. Si el precipitado es más denso que el resto de la disolución, cae. Si es menos denso, flota. Y si tiene una densidad similar, se queda en suspensión. El efecto de la precipitación es muy útil en muchas aplicaciones, tanto industriales como científicas, en las que una reacción química produce sólidos que después pueden ser separados por diversos métodos como la filtración, la decantación o por un proceso de centrifugado. Observemos algunos ejemplos de reacciones donde obtendremos un precipitado. Recuerden que existen reacciones de precipitación que dan como resultado la formación de un sólido insoluble que se deposita en el fondo del recipiente donde se efectúa la reacción, o puede generar una disolución turbia por los cambios producidos. Ahora les vamos a presentar la reacción entre el yoduro de potasio y el nitrato de plomo. Claro que sí. Esta es el nitrato de plomo, ¿verdad, maestra? Previamente se prepararon disoluciones acuosas de estos compuestos químicos. Observen su apariencia física, como es el color que tienen individualmente. Aquí está. Y el otro es el yoduro de potasio. Lo ponemos lo utilizamos con este, ¿verdad, maestro? Sí, maestro. A ver, maestra, si quiere usar la pipeta. Agregamos lentamente el nitrato de plomo a la solución de yoduro de potasio. Observen lo que sucede. Levanta los kilos. Con gusto, aquí, y lo van a poder observar. ¡Qué interesante! Esto ocurre porque se produce una reacción química entre estas dos sustancias. El color amarillo se debe a la formación de sustancias. En este caso obtenemos yoduro de plomo 2. Su fórmula es PbI2. Y nitrato de potasio. Su fórmula es KNO3. ¿Pueden identificar los elementos de las sustancias iniciales y finales? Utilicen su tabla periódica. Otra reacción química que vamos a realizar es con hidróxido de sodio y sulfato de cobre, previamente disueltos en agua.
Al unir estas sustancias se puede detectar la formación de un precipitado, lo cual indica que los reactivos o sustancias iniciales alteraron su estructura interna. En consecuencia, se producen los compuestos sulfato de sodio, ahorita lo vamos a ver, e hidróxido de cobre. Identifiquen los elementos de las sustancias iniciales y finales con ayuda de la tabla periódica. Observen ese precipitado, aquí está. ¿Qué creen que sucede si le ponemos una lámpara? ¿Quieren ver? Aquí tenemos una lámpara y como pueden observar en la parte líquida se refleja muy bien, pero ¿qué sucede si lo acerco a la parte del precipitado? Excelente experimento, maestro. Muy bien. Ahora, en un vaso de precipitados vamos a preparar una disolución de nitrato de plata, AgNO3, y otra de cloruro de sodio, NaCl, o sal de mesa. Agregaremos un poco de la disolución de nitrato de plata en un tubo de ensayo y después vertemos poco a poco a la disolución del cloruro de sodio. ¿Qué cambio pueden percibir? Las sustancias que se formaron son el nitrato de sodio, NaO3, y el cloruro de plata, AgCl. Vamos a realizarlo. Me parece muy bien. Tomamos el tubo. Claro que sí, yo le ayudo. Vamos a agregar el nitrato de plata. Observen la textura. Es transparente, translúcido. Y le vamos a agregar la solución de cloruro de sodio. Y observemos el cambio químico. El precipitado se vuelve blanco. ¿Quieren que lo hagamos con la lámpara? Vamos a hacerlo. Volvemos a tomar nuestra lámpara y observen lo que sucede. Muy interesante, ¿verdad, maravilloso. maestro? Estamos seguros que ya identificaron en su tabla periódica los elementos que se encuentran en las sustancias iniciales y finales. Un dato curioso, ¿conocen las telas inteligentes? Se conocen con este nombre a los textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades. Las microfibras son 60 veces más finas que un cabello y están compuestas de poliéster en un 80% y poliamida en un 20%. Su forma estructural especial les da la capacidad de absorber entre 7 y 10 veces más su masa en agua. Recuerden, llamamos cambios químicos o reacciones químicas al proceso por el cual una sustancia se transforma en otras, y eso se debe a que hay un cambio en su composición y sus enlaces químicos. Veamos qué sucede con la disolución de agua con azúcar e hidróxido de sodio, NaOH, al agregarle una disolución de permanganato de potasio. ¿Lo hacemos? Claro. A ver, vamos a poner aquí un matraz. Voy a quitar estos dos de aquí. ¿Le parece que abramos tantito la piseta? Claro que sí, maestra. Y en otro matraz agregamos también agua. Aquí se trata de que vean cómo se hacen las disoluciones. Vamos a agregar, usted ya tenía una de hidróxido de sodio, maestro. Claro. Por aquí anda el permanganato de potasio. Aquí está. Gracias, maestro. Qué amable. Como pueden observar, el permanganato de potasio da una coloración morada o lila. Y nos decían que era una disolución con hidróxido de sodio. La voy a agregar aquí. Y con azúcar.
Vamos a agregar y vamos a disolver. Ah, perfecto. ¿Ves? Y vamos a utilizar para esto un material. Vamos a ver qué sucede. Observen. Empieza a cambiar de color. ¿Les parece que pongamos un poco más? Muy bien. Observen la reacción. Y vamos a agitarla. Observen ustedes los cambios de color al reaccionar las sustancias. ¿Qué tal se ve? Camaleónico. Precioso el cambio. Así es. Y lo tenemos que agitar para que sea mucho más rápida la reacción. Así es. Le podemos agregar otro poco más de permanganato para que vean. Nuevamente observen la reacción. Y miren cómo cambia de color. ¡Qué increíble! La química es maravillosa. Qué interesante observar los cambios de color en esta reacción química. Se pueden percibir cambios químicos porque las propiedades de las sustancias iniciales son distintas a las de las sustancias formadas en la reacción. Es fácil detectar o identificar una reacción química cuando se produce un cambio de color. Vale la pena aclarar que no siempre ocurre en las reacciones un cambio de color. De manera general, no siempre se manifiestan cambios perceptibles cuando se lleva a cabo una reacción química. La variación de color en las reacciones se conoce como viraje. Analicemos algunas de estas reacciones químicas. En el caso de la fruta, al madurar, ocurre una reacción de descomposición debido a que el oxígeno está reaccionando con ella. De manera visual, podemos detectar un cambio de color. Un ejemplo claro que seguro todos han notado es el que se presenta en el plátano, donde inicialmente su color es verde, después amarillo y finalmente adquiere un color negro, producto de las reacciones químicas que suceden por la oxidación del mismo. Otro tipo de cambio químico que se puede observar con facilidad es el que se presenta cuando un metal se oxida por el contacto que tiene con el oxígeno presente en el agua o aire, dando origen a un color rojizo muy fácil de identificar en lugares como ventanas, puertas, tuberías o en un automóvil. Estos cambios químicos no solo ocurren de manera natural, sino que en un laboratorio se pueden hacer reacciones diversas, con sustancias que darán origen a otras muy diferentes de las iniciales, pero siempre es importante conocer sus propiedades iniciales y verificar las modificaciones que tuvo al final de la reacción. Les invitamos a que en casa se conviertan en cazadores de cambios químicos, completando una tabla donde puedan anotar el nombre del objeto de estudio, el tipo de cambio que detectaron, color, oxidación, precipitación, producción de calor, y si éste se efectúa en un corto, mediano o largo plazo. Observen la tabla con la información completa de acuerdo a las actividades experimentales realizadas. Actividad experimental: leche con jugo de limón. Cambio efectuado: se separa la caseína del suero. Tiempo: minutos u horas. Pueden realizar las actividades experimentales que se plantean con ayuda de sus familiares para que juntos continúen aprendiendo acerca de las reacciones químicas. Al tener lugar una reacción química, hay una gran variedad de manifestaciones que se pueden producir. Por ejemplo, reacciones de efervescencia, de combustión, reacciones en las que hay desprendimiento de luz o calor, cambios de color y la precipitación. En esta sección de la química en la vida cotidiana, les presentamos las reacciones químicas que observamos cada día, como la combustión, cocción de los alimentos, fotosíntesis, lluvia ácida al funcionamiento de la pantalla, LCD o las pilas, el uso de jabón, cloro para desinfectar, shampoo,
medicamentos, desodorantes, cosméticos y maquillaje, estos son ejemplos de cambios químicos que ocurren cada día en nuestro hogar, trabajo o la naturaleza. Para conocer más sobre las reacciones químicas de cambios de color y precipitación, les recomendamos el gran libro de los experimentos. Lo podrán encontrar en los libros del Rincón del Programa Nacional de Lectura. Contiene más de 200 actividades experimentales que pueden realizar con materiales sencillos y fáciles de adquirir. Sus aprendizajes sobre la ciencia podrán ampliarse para continuar su formación académica exitosamente. También les invitamos a visitar el sitio correspondiente a la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Como pueden darse cuenta, la sesión terminó y les queremos preguntar antes de irnos. ¿Les gustaría participar en las pandillas científicas? Investiguen más al respecto. Les invitamos a investigar, preguntar, explorar y descubrir la ciencia. Nos ayuda a entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.